En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos confirmandos, queridos fieles, el Catecismo de San Pío X define de manera admirable este sacramento de la confirmación, diciendo que es el sacramento que nos da el Espíritu Santo, que nos hace perfectos cristianos y que nos establece soldados de nuestro Señor Jesucristo. En realidad es el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, a los discípulos, a los cristianos: cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis la fuerza y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea y la Samaria, y hasta las extremidades de la tierra, hasta los confines de la tierra. Eso ocurrió para los apóstoles el día de Pentecostés, y eso sustancialmente, en el orden sobrenatural, ocurre para nosotros el día de nuestra confirmación. Ustedes recordarán cómo los apóstoles estaban temerosos, reunidos en el cenáculo, y la Escritura nos dice que estaban en oración y que eran unánimes, es decir, de un solo corazón, de un alma, y eran perseverantes, y estaban con María, la Madre de Jesús. Y en realidad esas son las buenas disposiciones para recibir el Espíritu Santo. Y luego bajó como un viento vehemente, fuerte, y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y sobre cada uno de ellos apareció una lengua de fuego porque se trata del fuego del Espíritu Santo, es decir, de la verdad y del amor de nuestro Señor Jesucristo, que inundó la inteligencia y la voluntad de los apóstoles. Y lengua porque se ordenaba a un testimonio, a una predicación. Y los apóstoles, llenos de fuerza y del Espíritu Santo, empiezan a predicar las grandezas de Dios y se convierten en 3.000 hombres. Y luego convierten toda la civilización conocida de la época y fundan la Santa Iglesia. 12 apóstoles, unos discípulos, pero precisamente habiendo recibido este don del Espíritu Santo, ordenado a este testimonio en favor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recibimos principalmente en la confirmación el don del Espíritu Santo. Este sacramento es la transmisión, la recepción, el don del Espíritu Santo. Y en la confirmación ese don es pleno, es perfecto. El Espíritu Santo inhabita en nuestras almas. Eso quiere decir que mora de una manera permanente en nuestras almas. Somos templos del Espíritu Santo. Y en la confirmación ese don, esa inhabitación son plenas, son perfectas. Santo Tomás dice que el confirmado está lleno del Espíritu Santo. A la vez este sacramento santifica al cristiano. Precisamente es un templo santo de Dios. Es el sacramento que nos da un acrecentamiento de la gracia de Dios.
La gracia de Dios es una realidad sobrenatural, también permanente, que Dios mismo infunde en nuestra alma. Es una semejanza de la naturaleza de Dios, infundida en nuestra alma, que nos hace hijos de Dios porque participamos a la naturaleza de Dios, mediante la gracia. Y a la vez recibimos las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo que nos permiten obrar sobrenaturalmente, si no, no podríamos. E incluso al modo divino, obrar las virtudes sobrenaturales a la manera de Dios. Eso es lo propio de los dones del Espíritu Santo. Si el organismo sobrenatural que nos conforma a Cristo y nos hace perfectos cristianos es en la confirmación pleno, perfecto. El mismo Santo Tomás dice que el confirmado está lleno de la gracia de Dios, lleno de gracia, conformemente a lo que es un cristiano. Hay plenitud y plenitud de la gracia. Una es la plenitud de Cristo, otra la de la Virgen, otra la nuestra. Pero en la confirmación, todo cristiano es en el orden sobrenatural perfecto, perfectamente conforme a Cristo, y viviendo entonces de la vida de Dios y pudiendo operar a la manera de Dios. Pero este sacramento tiene también una gracia que le es propia, por eso es un sacramento distinto de los otros. En realidad es como una modalidad de la gracia de Dios. Es decir, esta recepción del Espíritu Santo y de la gracia, este acrecentamiento de la gracia, se ordena a fortificar el alma del cristiano. Es decir, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestra vida espiritual, nuestra vida sobrenatural. Es el sacramento que nos llena de la fuerza de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo, como a los apóstoles. Y por eso también este sacramento imprime un carácter. El carácter, que es una cualidad permanente también del alma, es una participación al sacerdocio de Cristo. Y que en el caso del confirmado, le da la aptitud y se ordena a la profesión de la fe de nuestro Señor Jesucristo, a ese testimonio de la verdad que nuestro Señor mismo dio, a esa predicación y a esa defensa de la fe, a ese combate de la fe, a ese combate espiritual. La confirmación es un sacramento realmente admirable, extraordinario, que nos llena de los dones de Dios y del Espíritu Santo para cumplir ese oficio de soldados de Cristo, testigos de Cristo, apóstoles de nuestro Señor. Entonces se ordena este sacramento de un modo muy especial a nuestro Señor Jesucristo y a la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Soldados de Cristo. Es decir, que el confirmado tiene que militar, tiene que combatir, tiene que luchar para restaurar todas las cosas en Cristo, para instaurar todo en Cristo, ponerlo en todo como fundamento, como piedra angular, como fin. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo es de Dios. Entonces el confirmado milita para establecer en sí y en los otros, porque este sacramento se ordena al bien común y al bien social de la Iglesia, es decir, al bien de los otros, de nuestro prójimo. El confirmado tiene que militar para ir todos los días instaurando cada vez mejor y restaurando todo en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Yo soy la verdad. Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad revelada, de la verdad de fe. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo es ante todo un reino de verdad,
es decir, en que ha de reinar la verdadera fe, que es la revelación que Dios nos ha dado del orden sobrenatural y divino. Entonces, en primer lugar, el confirmado tiene que militar por la integridad y la pureza de la verdadera fe católica. Tiene que profesarla, tiene que defenderla, tiene que inspirarse de ella para todas las cosas de su vida y sus relaciones sociales. Se trata entonces de un combate por la verdadera doctrina, por la tradición, por el verdadero magisterio, el magisterio de siempre de la Santa Iglesia. Cuando nos bautizan, ¿qué te da la fe? Que pides a la Iglesia la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La verdadera fe nos es necesaria no solo para acceder a Dios, sino para alcanzar la vida eterna, la verdadera fe. Y entonces, esa es la fe que tenemos que profesar, y la recibimos de la Santa Iglesia, del magisterio constante de la Santa Iglesia, que nos ha transmitido la revelación, que ha conservado, transmitido e interpretado tanto la Escritura como la tradición, que contienen la revelación de Dios a los hombres y que son el objeto de la fe. Entonces, todas las definiciones de la Iglesia, dogmáticas, todas las enseñanzas constantes de los papas, de los concilios, de los padres de la Iglesia, de los santos doctores, de la unanimidad de los teólogos en el tiempo, esa es la fe que nosotros tenemos que profesar, defender y transmitir, íntegra, pura. Esa es la fe que salva y ninguna otra. Entonces, nadie puede ni agregar, ni quitar, ni cambiar. Y en consecuencia, el confirmado tiene que rechazar los errores que se oponen a esta fe, o que la desnaturalizan, las herejías, todos los errores que van en contra de la fe. Y a la vez tiene que oponerse a quienes destruyen la fe. Nadie tiene autoridad en la Iglesia para hacernos perder la fe, para hacernos abandonar la fe, para disminuir la fe, para cambiar la fe. La fe, que es la revelación definida por la Iglesia, es inmutable. Y entonces tenemos que oponernos a los errores que la destruyen y tenemos que oponernos, aunque sean autoridades eclesiásticas, a quienes difunden esos errores y a quienes destruyen, probablemente inconscientemente, la fe católica. Y ese es el combate de hoy día. Ese es el combate en la crisis de la Iglesia que vivimos. No basta decir, bueno, yo creo. No, yo tengo que profesar públicamente la fe. Y tengo entonces que combatir los errores. Y tengo que oponerme a quienes difunden esos errores. Y eso es precisamente lo que hizo Monseñor Lefebvre. Si ustedes releen la inspirada e histórica declaración de Monseñor del 21 de noviembre de 1974, es precisamente eso. Son los deberes de todo confirmado, de todo católico. Pero el reinado de nuestro Señor Jesucristo es también un reinado de vida, es decir, de virtud, de gracia, de vida sobrenatural, de virtudes sobrenaturales, de virtudes evangélicas. Es un reino de santidad. Y entonces ese combate del confirmado no solo es por la verdad.
lo es también por la santidad y por el orden sobrenatural en el orden público y social. Es decir, que un confirmado tiene que defender la vida de la gracia en el orden público y social, porque así se defienden a los niños, a los adolescentes, a las familias, al matrimonio, a las instituciones, a la sociedad. Combatimos por la verdad y por la santidad. Y ese es el combate que nos es más necesario. Sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. San Pablo dice: guardad sobre todo la mutua caridad, la misericordia y la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Sin la cual nadie puede ver a Dios. Hace poco celebramos la fiesta de todos los santos, es decir, los que están en el cielo. ¿Por qué? Porque son santos. Y entonces pueden ver a Dios y unirse a Dios y ser transformados en Dios. Y al día siguiente celebramos el Día de Todos los Difuntos, o sea, de todos aquellos que están en el purgatorio, que se salvaron, pero que se están purificando para santificarse y poder ver a Dios. Pero es que nadie puede ver a Dios si no es santo. Y entonces la vida cristiana es un combate por la santidad. Y si es posible, pues hay que alcanzarla en esta vida. Y si no, pues habremos de sufrir las penas del purgatorio, que ustedes saben, como dice Santo Tomás, ¿no?, que la pena más pequeña del purgatorio es más grande que la pena más grande de este mundo, de esta vida. Entonces, un combate por la santificación, por la santidad. Nuestro Señor tiene un pasaje muy bonito en que resume un poco estas ideas que acabo de mencionar. En la oración de despedida de los apóstoles en la última cena, nuestro Señor hace una oración a Dios Padre, al Padre. Y le dice: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, es decir, tu revelación, que nosotros recibimos por el magisterio constante de la Iglesia. Santifícalos en la verdad, en esa fe verdadera. Y luego nuestro Señor agrega: yo me sacrifico a fin de que ellos, o sea, todos nosotros, seamos santificados en la verdad. Me sacrifico para que ellos sean santificados en la verdad. Y ahí está el resumen de lo que estamos diciendo. Hace falta la verdad, la verdadera fe, que es esa revelación inmutable, esa verdad que nos libera, porque es la de Cristo, porque es Cristo. Pero hace falta la santidad, que es la consecuencia natural, normal y necesaria de esa verdad, que es la verdad de la vida, que yo vivo conforme a la fe. Y para eso, conformemente a nuestro Señor Jesucristo, pues hace falta sacrificarse. El combate por la verdad y por la santidad es, conformemente a Cristo, una vida de sacrificio. Y entonces el confirmado no solamente ha de sacrificarse para él, santificarse en la verdad, sino que tenemos que sacrificarnos para que los otros, para que nuestros prójimos, los nuestros, sean santificados en la verdad. Y ese es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el modelo del confirmado. Me sacrifico para que ellos sean santificados en la verdad. Ese es el combate de los padres para que los hijos sean santos. Tienen que sacrificarse para que sus hijos sean santificados en la verdad. Y luchar contra el error, y luchar contra el pecado, y luchar contra el mundo, que entra no solo por las puertas, sino también por las ventanas y por las antenas ahora. Ese es el combate. Y para eso, ciertamente,
necesitamos el auxilio de nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Tenemos dos medios extraordinarios de todos los tiempos y más que nunca de nuestro tiempo en esta crisis de la Iglesia. Y el primero es el santo sacrificio de la misa, porque es la renovación del sacrificio de la cruz. Todo sacramento, y la misa en particular, es en primer lugar una profesión de la fe. Y la misa de siempre es la profesión de la fe de siempre. Entonces, cada vez que asistimos a la misa, estamos nutriendo y profesando nuestra fe, la verdadera fe, esa que defendemos. Pero defendemos también el verdadero culto, porque la misa es el acto de religión por excelencia de la Iglesia y de los cristianos, por la cual cumplimos con todos nuestros deberes y de una manera perfecta hacia Dios. Es a través de la misa que le damos a Dios el culto que le es debido, y un culto que es perfecto, porque es por Cristo nuestro Señor, con Él, por Él y en Él, en su sacrificio que se renueva en el altar. La misa a la vez es como la renovación del sacrificio de la cruz, la continuidad de la redención. Es como si la fuente de todos los bienes, de toda la luz, de toda la fuerza, de toda la caridad, de toda la santidad de nuestro Señor Jesucristo nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Es la fuente donde podemos beber la gracia de Cristo, sus méritos, sus satisfacciones, su santidad. La misa es la fuente donde podemos beber del Sagrado Corazón de Jesús, todos los bienes que necesitamos. Y el segundo gran medio que Dios ha como reservado para nuestro tiempo, los últimos tiempos y estos últimos combates de los cristianos, que son más extremos, indudablemente, es la devoción al corazón doloroso e inmaculado de María, que es como la otra fuente donde podemos beber la luz, la verdad, la fuerza, la caridad, la santidad. Y eso es precisamente lo que la Virgen misma nos reveló en las apariciones de Fátima, como un remedio propio a nuestro tiempo. La Santísima Virgen, así como Cristo es Rey, la Santísima Virgen es Reina. Lo profesamos en nuestra fe y en el culto. Y ese reinado de la Virgen es el mismo de nuestro Señor Jesucristo, al cual ella participa. Es decir, que es tan universal y tan omnipotente como la realeza y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es una metáfora, una figura bonita sobre tiempos pasados, porque ya prácticamente no hay reyes, y si los hay no gobiernan, no tienen ningún poder. La Virgen posee un verdadero poder, un verdadero dominio sobre los cielos, la tierra y el infierno. La tierra y los acontecimientos históricos y los acontecimientos de nuestra vida. Tiene una real virtud y dominación y poder para intervenir. Y respecto a los demonios y a las tentaciones, universal y omnipotente como el de nuestro Señor Jesucristo. Pero la diferencia es que la Santísima Virgen es también nuestra madre. Esa reina es nuestra madre, que nos ama como a sus hijos. Como nadie puede amarnos en la vida, como ni siquiera nosotros nos amamos. Ella nos ama más que nosotros mismos, a nosotros mismos. Entonces, todo ese dominio y ese poder real, verdadero de la Virgen está ordenado a la misericordia, a la compasión, a sostenernos, a alentarnos, a socorrernos, a darnos su gracia, su consolación en los trabajos y en las tristezas, la fuerza. Y por eso el corazón de la Virgen y el corazón doloroso, que hace referencia a la corredentora. Ella nos corredimió
con Cristo Redentor mediante su compasión. Y es precisamente allí, al pie de la cruz, donde la Virgen nos engendró a la vida sobrenatural. Pero esa compasión de la Virgen se continúa y por eso ella es la mediadora de todas las gracias. Todas las gracias pasan por las manos de María, por el corazón de María. Y ese es un oficio de reina, de madre, pero compasiva, que aplica a los cristianos e incluso a los pecadores y a los grandes pecadores las gracias y misericordias de Dios. San Bernardo dice que la Santísima Virgen dispone, en cuanto reina, de todos los tesoros de la misericordia de Dios y que ella le da a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere. La realidad es que ella sabe lo que necesitamos. Ella puede y ella quiere. Lo único que hace falta, la única condición necesaria, es que nosotros le tengamos una verdadera devoción y que le recemos, que le pidamos, que insistamos, pidiéndole pues esos bienes, la verdad, la santidad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el ser realmente testigos, soldados y apóstoles por el honor de Cristo, por el honor de la Iglesia, por la salvación de nuestras almas y por la salvación de las almas de nuestros prójimos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.